varias vías para producir aceite de quima, ¿no? Uno era por allá, es que un método supercrítico, concentración supercrítica. Otro método era por allá por forma mecánica, de unos filtros prensa de extracción del aceite, ¿sí? Otro era por allá un sistema de ebullición, y pues lo que buscábamos era cuál era el sistema más eficiente entre los procesos para producir ese aceite de quima, ¿no? Que entre otras cosas, pues el rendimiento era muy bajo, la eficiencia era muy baja, y eso casi que no se pudo sino sacar a través del método supercrítico, y era muy costoso, lo que lo hacía poco factible económicamente. Pero hay un mercado para eso, que es el mercado de cosméticos y otros tipos de mercados de alimentos que sí tiene demanda, ¿no? A un precio bastante alto. Entonces esa descripción de procesos nos llevó para hacer diagramas de flujo de proceso de cada una de las alternativas, y poder describir cada proceso y las ventajas de cada proceso, y hacer los cálculos necesarios de balances por allá de materia y energía, ¿no? Que es cuánto entra, cuánto sale de producto, de rendimientos. Entonces todo eso hacía parte de ese estudio, ¿no? El 2.2 es a la par con esa descripción de los procesos, vamos a determinar las necesidades de equipo, de los equipos, la maquinaria, las instalaciones necesarias, ¿no? Entonces, por ejemplo, para ese proceso de la quinoa, si se hacía por ese otro método mecánico, se requería un molino de bolas, un filtro de prensa, en fin, toda una descripción de los equipos necesarios, las instalaciones necesarias para producir ese aceite, ¿no? Lo cual, todo esto va a ser necesario e importante para nuestro flujo de caja, porque todo esto va a ser más adelante las necesidades de equipos, maquinaria e instalaciones que van a ser parte de las inversiones, ¿verdad? Todos esos elementos hacen parte, van a traducirse en pesos. Otro elemento muy importante en ese estudio de formulación del proyecto, en la parte del estudio de ingeniería, es determinar el tamaño, la determinación del tamaño de un proyecto. Qué cosa tan complicada también. El tamaño. De todas las obras de ingeniería, ¿no? Llegar a un tamaño ideal no es fácil, es complicado, ¿no? Porque eso está también en función de la demanda que vimos acá en el estudio de mercados, ¿no? Entonces, si yo voy a hacer una planta de cemento, el tamaño es el número de toneladas año que está en capacidad de producir esa planta, ¿sí? Y entonces ahí ese tamaño puede ser menor o mayor que la demanda. El tamaño de un hospital, por ejemplo, ¿cómo se podría definir el tamaño de un hospital, de un proyecto de construcción de un nuevo hospital? Pues el tamaño sería el número de camas que pueda atender ese hospital por mes, ¿sí? El número de servicios puede atender, sobre todo el servicio más importante, el componente más importante, ¿no? El tamaño de un aeropuerto, el número de pasajeros que pueden ser servidos anualmente, tanto nacional como internacional. En el caso aquí de nuestro aeropuerto El Dorado, pues ese tamaño se hizo muy ajustado, ¿no? Y ya se quedó chiquito. Entonces, eso es lo que digo yo, que es difícil, pero hay que determinar si inicialmente trabajamos con una subdemanda o con una sobredemanda, y se amplía después, pero eso es muy difícil. Bueno, muy bien, entonces es muy importante ese concepto del tamaño, y las decisiones de tamaño son también estratégicas. 2.4, otro elemento muy importante es estudio de ingeniería o estudio técnico, es el componente de la localización. ¿Dónde lo voy a localizar ese proyecto? ¿Dónde va a quedar instalado? Porque la localización influye en los costos, ¿sí? Entonces la localización también es una decisión óptima,
de buscar la cercanía a los mercados y la cercanía a las fuentes de materia prima. Y un proyecto que se localice en la costa no es lo mismo que un proyecto que se localiza aquí en el interior, por los costos, ¿sí? Los costos de transporte sobre todo, los costos de desplazamientos. Los servicios públicos en un sitio pueden ser más caros que en otro. Entonces todo eso hace incidencia en el flujo de caja del proyecto. Todo esto va a tener incidencia en el flujo de caja del proyecto. Las decisiones que se tomen acá se van a ver reflejadas allá. Se reflejan inmediatamente allá. ¿Ok? Muy bien. Entonces, este es un segundo componente de esa formulación del proyecto, el estudio de ingeniería o técnico, que pues ahí está nuestra labor. En muchos de los proyectos depende de las características particulares que sea el proyecto, ¿no? Muy bien. Un tercer componente que tiene pues el estudio de factibilidad es el estudio de las inversiones. El análisis de las inversiones. Entonces, con base, dése cuenta que eso es como una cascada, ¿no? El estudio de mercado nos da pautas para el estudio de ingeniería, el estudio de ingeniería da pautas para el estudio de inversiones. ¿Ok? Porque, ¿qué es el estudio de inversiones? Es poder llegar a determinar, el objetivo de este estudio de inversiones es determinar el capital necesario, ¿sí? El capital necesario, o el capital, o requerimientos de capital, ¿el capital necesario para qué? El capital que se necesita capital necesario para instalar ese proyecto, instalarlo, o sea, ponerlo a funcionar, ¿no? O sea, para que ese proyecto pues, se pueda instalar y pueda entrar en funcionamiento, ¿no? Entonces, obviamente que yo para poder poner a funcionar ese producto, pues me toca hacer una instalación, ¿sí? Entonces, me toca hacer una serie de inversiones, ¿no? Miren, una serie de inversiones que generalmente pueden ir acá en la etapa cero, ¿no? Pero generalmente, pues no solamente es en la etapa cero, pues entiendes que ahí ya está hecha la inversión, pero pueden haber una etapa aquí previa de varios años, ¿no? Como por ejemplo, si estoy construyendo una línea de metro, una línea de transporte, pues obviamente que las inversiones necesarias van a cubrir una etapa previa que va a ser desarrollada antes del periodo cero, ¿no? Entonces, es que es necesario determinar esas inversiones y el calendario, el cronograma en el cual se van a hacer las inversiones. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿esas inversiones qué es? ¿Qué van a hacer las inversiones? El capital necesario para construir, instalar y poner a funcionar el negocio. ¿No? Tan sencillo como si yo iba a montar, por ejemplo, un negocio en la universidad, no sé de qué, de cualquier negocio, una fotocopiadora, por ejemplo, pues yo tengo que comprar la máquina, ¿no? Y esa máquina pues viene de un análisis técnico de cuál es la máquina que se necesita para sacar tanto volumen de fotocopias, ¿no? Ahora, si no voy a comprar la máquina, entonces no estoy haciendo inversión. Voy a pagar un arriendo, entonces sería un gasto. Entonces ya no sería una inversión. Hay que clasificar eso muy bien, ¿no? Hay que clasificar eso muy bien. Entonces, el estudio de las inversiones es muy importante. Determinar qué capital necesario es para poder instalar y poner a funcionar el negocio. Esas inversiones se pueden clasificar en tres.
clasifican generalmente en tres. ¿Sí? Fijas. ¿No son las inversiones fijas? Las inversiones fijas, también llamamos activos fijos, pues son las inversiones necesarias y que están representadas en maquinaria, en equipos, en obras civiles, instalaciones necesarias para que el proyecto pueda funcionar. ¿Sí? Generalmente, pues más adelante lo vamos a llamar activos fijos o activos permanentes. Y esas inversiones pues se piensan recuperar en un determinado tiempo, ¿verdad? Lo que vamos a calcular también acá, más adelante. Bien, inversiones diferidas. Las inversiones diferidas representan inversiones que se hacen al comienzo, pero que se van a amortizar, o sea, se van a ir pagando a través del tiempo. Por ejemplo, los mismos estudios de factibilidad es una inversión. Yo me toca contratar gente y hacer el estudio de que eso sí puede funcionar o no. Los diseños, los estudios de riesgo, todo esto, pues son inversiones que están haciendo al comienzo, pero que se van a recuperar a través del tiempo. Se llaman inversiones diferidas. Y generalmente no son inversiones físicas, sino inversiones intangibles, ¿no? Como estudios, organización, sacar patentes. Esa patente la voy a recuperar, me toca pagarla ahora, esa patente, pero yo la voy a recuperar a través del tiempo, ¿no? En fin. Otras inversiones que van en el proyecto, que ese es un tema que ustedes lo tendrán que ver el semestre entrante, yo lo estoy aquí dando a nivel de contexto, son las inversiones en capital de trabajo. Las inversiones en capital de trabajo pues van a ser una serie de inversiones que se hacen para dotar al proyecto en su etapa inicial de ciertos recursos como materia prima necesaria, que se llaman inventarios iniciales de materia prima. En el caso de la fotocopiadora, pues el equipo que vaya a promover ese proyecto de fotocopiado allá, pues no solamente va a comprar la máquina fotocopiadora, si es que se decide por ese lado de hacer esa inversión fija, sino que también tendrá que tener un stock de materia prima representado, por ejemplo, en toner, en tintas, en papel, ¿no? Toda esa plática que yo necesito para poder que el proyecto arranque y tenga los elementos necesarios se llama el capital de trabajo. Pagar la primera nómina, ¿no? Pagar los primeros gastos operacionales, ¿ok? Entonces, toda esa es la plata que yo voy a necesitar para poder que ese proyecto antes de que arranque ya tenerlo listo. Para nuestro flujo de caja, pues todas las inversiones se hacen acá en el periodo cero, pero como les digo, pueden estar hechas en periodos anteriores. Generalmente un negocio, como montar una tintorería, una lavandería, o montar, no sé, que se llaman proyectos marginales, pues generalmente esas inversiones pues no se hacen con tanto tiempo, ¿no? Eso puede considerar que se están arrancando en el periodo cero. Pero hacer una obra como la nueva línea de Transmilenio aquí por la 68, pues eso sí puede demorar no sé cuánto tiempo, ¿no? Es un proyecto que se llama desarrollo, no marginal, sino desarrollo, que impacta en una comunidad, modifica ciertos parámetros de desempeño actuales. Muy bien, entonces esa es la plata que va acá, y por consiguiente, se supone que el estudio de factibilidad me va a dar a mí ese volumen de inversiones que son necesarias, ¿ok? Muy bien. Profe, Y como toda esta plata, pues yo no la tengo, ¿no? una duda, profe, es que no sé si me quedó claro las fijas. Las fijas es cuando uno sabe exactamente en qué periodo del tiempo uno va a recuperar la inversión. No, las inversiones fijas son todo lo que son activos fijos. Inversiones fijas son todo lo que yo son. Me toca invertir en la compra de maquinaria, equipos, ¿sí? Instalaciones, obras civiles,
Todas son inversiones fijas. Ah, ok. Y Son se ciertas, ¿no? diferencian entonces de las diferidas en que... Son físicas y son ciertas. Ya, ya, ya. ¿Ok? Ok, listo. Muy bien. Gracias. Ahora, esta plata que da aquí, resulta que necesito 5.000 millones de pesos para poder instalar y arrancar con ese proyecto. Pues yo no voy a tener esa plata debajo del colchón, ¿no? Voy a tener los 5.000 millones de pesos ahí, o que mi tío me los va a prestar, no. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar ahí en el estudio de inversiones? Me toca buscar las fuentes de qué. Las fuentes de, las fuentes de financiación. Las fuentes de financiación. Las fuentes de financiación, pues va a ser a dónde voy a recurrir yo para conseguir esa plata. Los proyectos públicos, pues generalmente es colocado por el Estado, ¿no? Son obras financiadas con presupuestos estatales. Los proyectos privados, pues es una plata, bueno, no solamente colocado por plata estatal en los proyectos públicos, sino también financiada por entidades que le están prestando al Estado, y de ahí el costo también del dinero que tiene que pagar el Estado por esa plata, ¿no? Y que la pagamos todos a través de impuestos. Y en un proyecto público, en un proyecto privado, pues los inversionistas tienen que ponen una plata, seguramente, que son los que están interesados en el proyecto y tienen que recurrir a dónde. Tienen que recurrir tienen que recurrir a préstamos, ¿verdad? Tienen que recurrir a préstamos para conseguir ese dinero, ¿ok? Y al recurrir a préstamos para conseguir ese dinero, entidades financieras, entidades bancarias, fondos de inversión, etcétera, pues ellos van a cobrar tasas de interés, es lo que estamos viendo. O sea que ese dinero que está metido en el proyecto tiene un costo. Y yo como inversionista también tengo un costo, porque si yo no tuviera esa plata metida en ese proyecto, si no la tuviera por fuera, pues tendría un costo de oportunidad de meter esa plata no aquí, sino allá. ¿Sí? Entonces a mí también me toca ponerle un costo a ese dinero, que sea mi costo de oportunidad de hacer esto y no hacer otra cosa, ¿no? Entonces ahí viene la tasa de interés, los plazos, los periodos de amortización, cómo voy a pagar ese préstamo, que es lo que vamos a ver más adelante, cómo vamos a financiar el proyecto. ¿Ok? Muy bien, pero muy importante este tema de las fuentes de financiamiento, porque las fuentes de financiamiento nos van a dar el concepto de la tasa de interés que hay que aplicar a los flujos de caja del proyecto. Perfecto. Viene un cuarto estudio. Tenemos el estudio de mercados, el estudio técnico, el estudio de inversiones, y viene un cuarto estudio. Por eso es que esos estudios son complejos, llevan tiempo de desarrollar, y es el estudio de ingresos y egresos. ¿Sí? Entonces, ese estudio de ingresos y egresos, pues nos va a decir cuánto van a ser la proyección de los ingresos del proyecto y cuál es la proyección de los egresos del proyecto, ¿no? Entonces, aquí vienen los presupuestos. El presupuesto, tanto de ingresos como de egresos, que se va a determinar, ¿no? Entonces, acá, este estudio de ingresos me va a decir lo que estábamos diciendo acá, cuál es la proyección de ingresos que va a recibir el proyecto como consecuencia de la venta de ese producto a unos determinados precios y en determinados momentos de tiempo. Con lo cual podemos armar nuestro flujo de ingresos del proyecto. ¿Sí? Este flujo de ingresos no nos pudiera hacer si no teníamos un estudio de mercados previo. Este estudio de inversión no se puede hacer si no hay un estudio de ingeniería previo. ¿Okay? Y los egresos también, pues vamos a cuantificar
a partir de la puesta en marcha del proyecto, todos los costos operacionales, ¿sí? Que van a ser los costos de funcionamiento del proyecto, que básicamente se dividen en tres. Los costos de producción, que a su vez engloban la materia prima, los insumos y la mano de obra. Eso lo vamos a ver más adelante, ya desglosados. ¿Ok? Los costos, acá, su flujo de caja. Los costos de operación. A su vez también incluyen los costos de energía, mantenimiento. Eso sería la parte de producción. Los gastos de administración. Los gastos de administración que van a estar relacionados con el personal necesario, la nómina necesaria, los gastos de papelería, todos son gastos de administración, seguros, pólizas, todo eso va a ser necesario para poder cuantificar mi nivel de costos, ¿sí? Y todo eso va a tener que explicarlo el ingeniero que está haciendo el estudio de dónde sacó esos datos, ¿sí? Porque el costo de la energía es ese, ¿cómo llegó ahí? Muy bien. Y finalmente, pues vendría la etapa, hasta acá hemos hecho la formulación del proyecto, hasta acá tenemos el flujo de caja construido, miren, tenemos nuestras inversiones, tenemos nuestros flujos de ingresos, nuestros flujos de egresos, ¿ok? En este flujo, en este estudio de ingresos también vamos a analizar las recuperaciones de parte de esta inversión, que es lo que llamamos salvamento, ¿sí? Fijamos una fecha de cierre del proyecto y miramos qué se puede recuperar de estas inversiones que hicieron acá o acá más adelante, ¿ok? Y entonces ahí hablamos de el flujo de salvamento o el flujo de recuperación de inversiones. Entonces hasta acá tenemos la evaluación, la formulación, mire, estamos en esta etapa aquí de formulación del proyecto, ¿no? Entonces ya tenemos este flujo de caja construido, ¿a partir de qué? Pues tenemos estudios previos, ¿sí? Y entonces con base en esos estudios previos que hemos hecho, de mercado, de ingeniería, de inversiones y de ingresos y egresos, y de financiación, pues viene la etapa de evaluación. Ya aquí viene otra etapa, la etapa de evaluación del proyecto. ¿Ok? Y en esa etapa de evaluación del proyecto es donde vamos a empezar a trabajar nosotros con una serie de técnicas de ingeniería económica que nos van a decir qué. Nos van a decir si este proyecto que usted está haciendo es bueno o no. ¿Sí? Eso es lo que va a medir la evaluación. Va a hacer un análisis de mérito o de la bondad de ese proyecto. Y va a determinar si pasa o no pasa. Es decir, si ese proyecto es rentable o no es rentable. Porque si el proyecto no es rentable, puede que tengamos un buen estudio de mercados, un buen proceso de ingeniería, podamos disponer de las inversiones necesarias. Pero si eso no es rentable, pues a quién le interesa un proyecto que no sea rentable. Pues a nadie. ¿Sí? Entonces, esta etapa de la evaluación es como el sedazo, donde vamos a determinar económicamente si el proyecto pasa o no pasa. ¿Sí? Y esa es la disposición final. Pues ahora aquí por ley en Colombia, pues hay que hacer tres estudios. Un estudio económico, es el que vamos a hacer nosotros, la evaluación económica. Hay una ambiental, y hay una evaluación de riesgo, porque genera un mapa de riesgos. ¿Ok? Pues nosotros nos vamos a centrar acá, en la evaluación económica, que es el objetivo de este curso. ¿Ok? Entonces, en esta evaluación económica, ahí viene todos los métodos que vamos a estudiar de aquí en adelante, de aquí hasta que la última semana que termine este curso. A partir de ahora, vamos a hablar de los métodos de evaluación económica que se siguen para determinar la viabilidad, miren, la viabilidad o factibilidad del proyecto. ¿Sí? Como el último componente de este estudio. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la evaluación.
¿De evaluación qué? Económica del proyecto. Y para eso, pues las técnicas que vamos a estudiar y que pues están universalmente aceptadas son las técnicas del valor presente neto, el BPN, el método del valor presente neto. Pues el valor presente neto vamos a mirar, con eso arrancamos hoy, a mirar si ese proyecto hoy es conveniente o no, si da ganancias o pérdidas hoy, ¿sí? Es lo que va a responder ese valor presente neto. Otro método que vamos a mirar para evaluar económicamente el proyecto es el método de costo anual. De costo anual, es decir, para mirar el flujo de caja anual que reportaría el proyecto, ¿sí? Y ver si ese flujo de caja es positivo o negativo. Entonces se llama el método del costo anual. Otro método que vamos a mirar para hacer la evaluación económica de ese proyecto es el método de la TIR, que se conoce como tasa de retorno. Y aquí lo que vamos a mirar es responderle a los inversionistas si este proyecto es rentable o no es rentable, porque lo que mide este indicador es una tasa de rentabilidad de todas las inversiones que se han colocado en el proyecto y de todos los flujos de caja que están metidos ahí durante la vida útil del proyecto. ¿Okay? Otro método que vamos a mirar, que también les interesa mucho a los inversionistas, es ver en cuánto tiempo se recupera estas inversiones. ¿Sí? Estas inversiones fijas que se han hecho, sobre todo las inversiones fijas que son las más voluminosas. Entonces se llama el periodo de recuperación. El periodo de recuperación de capital, que es otro método de evaluación económica. ¿Sí? No lo escribo ahí porque no me cabe, que sería el periodo de recuperación de capital. ¿Sí? Otro método que vamos a analizar y que también les responde muchas preguntas a los inversionistas es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio les va a decir en qué momento el proyecto o la empresa va a superar los costos y gastos y empezar a generar utilidades, ¿verdad? Y en muchos proyectos también, sobre todo los públicos, se puede también determinar esa bondad del proyecto a través de lo que se llama el beneficio-costo, y es analizar cómo los beneficios del proyecto superan a los costos e inversiones. Si eso es así, si los beneficios son mayores que los costos e inversiones, pues el proyecto es viable, es factible. ¿Ok? Lo contrario, si los beneficios y costos del proyecto, los beneficios son menores que los costos e inversiones que hay que hacer, pues el proyecto no es conveniente. Entonces, esto va a ser una ayuda. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Make decisions, ¿no? Tomar decisiones, es lo que busca esto. Estos otros componentes, el ambiental, pues hace parte pues, de otros análisis complementarios, que también hay que valorar ciertas cuentas ambientales, que en buena parte se pueden ver en el método beneficio-costo que vamos a mirar. ¿Ok? En los proyectos públicos ahora pues se pide hacer análisis de riesgo, lo que da lugar a un mapa de riesgos, es identificar cuáles son los riesgos catastróficos, ¿no? Los riesgos moderados y los riesgos pues sin importancia, pero que de pronto se podrían convertir en algo crítico también a largo plazo, ¿no? Lo cual genera un mapa de riesgos, cuando uno lo pone ya en términos de probabilidades y de importancia de que sucedan. Si nos queda tiempo, miramos esos elementos porque son muy interesantes y muy de la mano de lo que se está mirando actualmente en los proyectos de inversión. Ok. Entonces, en este contexto, estamos mirando acá, es donde se inscribe esto que vamos a ver de aquí en adelante, que es la evaluación del proyecto, ¿no? La evaluación del proyecto. Muy bien. Y luego viene la fase de implementación, que es cuando yo ya tengo formulado el proyecto y evaluado, pues hay que ponerlo en marcha, ¿no? Entonces ahí viene otro componente muy importante de la ingeniería moderna, tal vez uno de los más importantes de la ingeniería moderna, que es poner a funcionar un proyecto, ¿no? Gerenciar un proyecto.
lo cual requiere pues de unos factores de liderazgo, unas capacidades técnicas, administrativas, las capacidades financieras, de organización, de manejo de gente, que es lo más complicado. Uno maneja las máquinas, maneja las materias primas, maneja todo eso, para manejar gente, sí, qué cosa tan complicada, ¿no? Cada persona es un mundo diferente. La resistencia al cambio, la motivación, los conflictos, esos son temas con los cuales hay que lidiar a diario, ¿no? Y esa fase de implementación pues viene, yo les decía al comienzo del curso, pues todo un elemento de gerencia. Hay ahora el Instituto PMI para certificar gerentes de proyectos, sobre todo son ingenieros que tienen manejo ya de proyectos y pueden certificarse, que es una certificación mundial. Y esa certificación pues les da la capacidad de manejar proyectos de determinado volumen, tanto de inversiones, ¿no?, como de riesgos. Ok, muy bien. Entonces quería hacer este contexto para mirar que nosotros estamos acá en esta etapa de evaluación y que hay otros dos elementos, que es la formulación, muy importante, y otro elemento muy importante que es la implementación, que viene a dar lugar a la gerencia, ¿no? A la gerencia o el management del proyecto. Muy bien, entonces vamos a arrancar con nuestros métodos de evaluación. Nuestros métodos de evaluación, que todos son realmente muy fáciles, ¿sí? Realmente todos son muy fáciles y pues están ahí, todos están en Excel, que nos permiten ayudarnos en el cálculo de las acciones que hay que hacer y apoyarnos en la toma de decisiones. Muy bien, vamos para allá. Muy bien. Entonces, entre estos métodos de evaluación económica de proyectos, vamos a mirar hoy el primer método, que es el método de valor presente, ¿sí? El método de valor presente neto, VPN. Valor presente neto. O método del valor o método del VPN. Ya lo saben hacer. Lo importante es que ustedes ya lo hemos trabajado. Ya lo hemos trabajado acá. Vamos a buscar su significado, su importancia y algunos otros elementos que hacen parte de lo que es ese método del valor presente neto, ¿sí? Bueno, entonces digamos que por definición, ¿qué es ese método del valor presente neto? ¿Qué consiste? Ya lo podrán intuir. Pues va a consistir en convertir. Estamos convirtiendo realmente en convertir. Ese verbo es válido. Convertir o traer. Al año cero. O al momento cero del proyecto.
el flujo de caja del proyecto. ¿Sí? Ese flujo de caja del proyecto está representado en el flujo de inversiones. El flujo de inversiones. El flujo de ingresos. ¿Sí? Que el flujo de egresos. ¿Ok? Entonces vamos a tener al año cero, al año cero, el proyecto es el flujo de caja de inversiones, está representado en inversiones, ingresos y egresos. ¿Sí? Y nos vamos a traer con una tasa de interés ¿sí? Una tasa de interés y por ciento que representa una tasa de interés deseada. ¿Sí? La tasa de interés deseada o requerida por los inversionistas. ¿Sí? ¿Por quiénes? Por los inversionistas o promotores del proyecto. ¿Ok? Entonces, esa tasa de interés deseada es la tasa que aspiran a ganar o a obtener los inversionistas del proyecto cuando están colocando sus recursos allá. ¿Ok? Y esa tasa de interés, pues habíamos visto acá que esa tasa de interés pues refleja ese costo del dinero, ¿no? Es el costo del capital. Ese costo de capital que va a tener esas inversiones y eso es el flujo de caja del proyecto a través del tiempo. ¿No? Pero esa tasa de interés que estamos seleccionando ahí, pues va a ser un reflejo de muchas cosas, ¿no? Del interés de los inversionistas por obtener una determinada rentabilidad. ¿Sí? ¿Y eso está ligado a qué? Está ligado al costo del dinero, al riesgo de colocar ese dinero allá, ¿sí? O el costo de oportunidad de haber conseguido otra inversión o de haber hecho otra cosa. Entonces, pues hemos hecho unos problemas ahí donde yo les digo, bueno, póngale una tasa del 8, ¿no? Échenle ahí una tasa del 9 o del 10, ¿no? Pues ustedes nunca me preguntaron esa tasa por qué es así, ¿no? ¿Por qué seleccionamos esa tasa de interés? ¿Por qué no pusimos una del 10 o del 12 para hacer el problema? Y entonces ahí está el quid del asunto. Realmente el método del valor presente neto pues consiste en la selección de esa tasa de interés. Esa tasa de interés es la tasa que me va a reflejar a mí esa tasa deseada que quisiéramos alcanzar si se pone en marcha ese proyecto, y esa tasa lo lograríamos a través del tiempo. ¿Ok? Entonces, pues obviamente lo que estamos haciendo nosotros, y eso ustedes ya lo saben, es que nosotros aquí tenemos un flujo de caja, ¿no? Un flujo de caja acá de inversiones, de egresos, ¿no? De costos, pero también de ingresos, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos acá un flujo de ingresos y de egresos a través del tiempo, ¿no? En unos N periodos de tiempo. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es trayendo aquí al año cero, trayendo acá al año cero el proyecto, tanto este flujo de inversión, este flujo de ingresos,
como este flujo de costos y gastos, y este flujo también de inversiones, porque por ejemplo, yo compré una máquina acá, pero en el año 5 me tocó reponer otra máquina porque ya se desgastó, entonces pues ahí también hay una inversión, ¿sí? Que está localizada por allá en el periodo 4 o 3, no sé, ¿ok? Y eso lo estamos trayendo con una tasa de interés, y por ciento, que es la tasa deseada que quisiéramos alcanzar y lograr como inversionistas. Esa tasa a su vez está en función de lo que me cuesta a mí el capital, ¿sí? Del riesgo que está metido en esa inversión, ¿sí? Y de la oportunidad de poder haber hecho otra cosa con esa inversión en otra parte y no en esta. Costo de oportunidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace el método? El método lo que hace es que traemos esto al año cero con esa tasa de inversión deseada, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Lo que hacemos es que ese valor presente neto va a ser igual a ¿qué? Pues va a ser igual a la sumatoria del valor presente de los ingresos, del BP o del BA, o el valor actual de los ingresos, menos la suma del valor presente de los egresos. ¿Ok? Lo que estamos haciendo sencillamente. No tiene ningún conflicto. Entonces, esta ecuación que está aquí de valor presente, ¿qué es lo que está haciendo? Pues me está trayendo, eso se llama neto, porque estamos trayendo los ingresos menos los egresos, estamos obteniendo un valor neto ahí, tan elemental como eso, ¿sí? Y lo estamos trayendo con una tasa de interés que en este caso es una tasa de descuento. ¿Se dan cuenta ustedes que cuando hacíamos valor futuro estábamos aplicando una tasa de interés que estaba capitalizando las sumas de dinero a un valor futuro, ¿sí? Ahora lo que estamos haciendo es lo contrario. Estamos trayendo unos flujos de dinero acá al año cero del proyecto para valorar cuánto representan hoy, ¿sí? ¿Cuánto dinero representan hoy ese flujo neto de dinero a esa tasa de interés? Entonces, ¿qué puede pasar ahí? ¿Cómo puede ser ese valor presente neto acá en el año cero? Al hacer esa resta de ingresos menos egresos. ¿Mm? ¿Qué puede suceder ahí? A ver. ¿Cómo puede ser ese valor? Pues si es positivo es que los ingresos fueron mayores a los egresos, ¿no? Y si es negativo es que los egresos fueron mayores a los ingresos. Y entonces, si los ingresos son mayores a los egresos, ¿qué pasó ahí? Por obvia deducción. ¿Qué obtuvo el proyecto? Ganancia. Una ganancia. Una ganancia de esa tasa de interés. ¿Sí? Entonces, aquí vienen, si BPN es mayor que cero, pues, ¿qué significa eso? Pues que el proyecto tuvo lo que significa esto es que el proyecto obtiene un beneficio neto que supera la tasa de interés, porque es que yo me estoy ganando la tasa de interés de esa plata a través del tiempo y hoy tendría esta plata aquí, que me está dando de beneficio. Entonces, ¿qué edición tomo yo ahí? Pues la edición es que, claro, es bueno, eso es muy bueno, porque obtengo ganancias a este momento. O sea, ese flujo de dinero representa hoy unos pesos acá que son como si hoy obtuviéramos esa ganancia antes de arrancar el proyecto, porque estamos acá en el año cero. Yo siempre les he dicho que ustedes están acá en el año cero, ¿no? Está aquí con su computador, haciendo allá sus cálculos, ¿no? Y proyectándose de todo lo que está pasando allá. Entonces está evaluando acá qué está sucediendo ahí con ese proyecto,
para tomar una decisión. Entonces, si BPN es mayor que cero, o tiene un beneficio, pues la decisión, ¿cuál es? Pues la decisión es aceptar el proyecto. ¿Sí? La decisión es aceptar el proyecto. ¿Ok? Profe, ¿eso siempre es así o uno tendría que tener una tasa mínima aceptable de retorno? Esta es la tasa mínima aceptable de retorno. Ah, La que ok. por lo menos yo aceptaría que el proyecto me genere. ¿Ok? Sí, señor. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la decisión? Aceptar. Ahora, si el BPN es menor que cero, ¿qué pasa ahí? ¿Qué me está diciendo eso a mí? ¿Ah? Si ese BPN acá es menor que cero, pues en ese caso ¿Pérdidas? hay una pérdida. Si el BPN es menor que cero, se me hizo mi marcador. Si ese BPN es menor que cero, pues no entonces no se tiene un beneficio, sino hay una pérdida, ¿no? Hay una pérdida neta. A esa tasa de interés. Y pues por consiguiente a nadie le gustaría que su proyecto le dé pérdidas, ¿no? Y en ese caso, pues haya que rechazar el proyecto. Entonces ahí viene el marco de la toma de decisiones. Ahora, algunos preguntan, ¿qué tal que si BPN fuera aproximadamente igual a cero? Es que nunca se consigue eso, pero ¿qué tal? Ese escenario, que BPN sea aproximadamente igual a cero, ¿qué pasaría ahí? ¿Lo seleccionaríamos o no lo seleccionaríamos? No se seleccionaría teniendo en cuenta el riesgo. Teniendo en cuenta que, perdón, El riesgo derivado de pues, del proyecto. puede ser sí, sí, puede ser. Pero recuerden que esa tasa de interés ya tiene vinculado un riesgo, o sea, entre más riesgo tenga el proyecto, más tasa de interés yo le pido al proyecto, ¿sí? O sea, el ejemplo que dábamos de los proyectos, jocosamente los proyectos de coca, ¿no? Que son proyectos que como tienen un riesgo tan alto, la tasa de rentabilidad es muy alta, ¿ok? Entonces, implícitamente, cuando yo fijo esa tasa de interés, pues está considerando el riesgo que debe tener el proyecto. Pero bien, claro, si me da igual a cero, pues significa que estoy con un punto, en un nivel de equilibrio y que ahí sería muy riesgoso porque solamente, ¿qué sucede ahí? Sucede ahí, y muchos analistas lo dicen, lo que sucede ahí es que, como usted dijo que se quería ganar el 30%, ¿sí? Y al traer ese flujo de caja con ese 30% y le da cero, pues está ganando la tasa de interés que usted dijo que quería ganarse. Entonces, en ese caso se aceptaría, ¿ok? Pero tendría que ser una tasa de interés muy alta, que refleje una situación crítica de riesgo y de rentabilidad, ¿ok? Ahora, entonces, el tema el que vamos a ver la próxima clase es el tema de la tasa de interés, o sea, la fijación de esa tasa de interés, los criterios para fijar esa tasa de interés, ¿no? Los criterios basados en la rentabilidad y el riesgo para poder fijar esa tasa de interés, ¿verdad? Ahora, si esta tasa de interés es alta, es muy alta, ¿qué pasa con el BPN? ¿Cuál es el efecto de esa tasa de interés acá, en el flujo de caja, acá en el BPN? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué sucede con esa tasa de interés que está ahí de por medio? A mayor tasa de interés puede, pues, incrementan, digamos, ya sea los ingresos o las pérdidas, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Sí, sí. A medida que aumenta la tasa de interés, ¿qué pasa con el BPN?
¿Qué pasa con el BPN a medida que aumente la tasa? ¿Tiende a disminuir? Claro, un valor más bajo, sí, claro, claro. Tiende a ser un valor más bajo. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo hagamos acá un ejercicio así para recordar, para que quede claro ese concepto, por ejemplo, hagamos que tenemos un flujo de caja y un proyecto, que es muy básico, muy fácil, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un flujo de caja y un proyecto que, por ejemplo, acá se invierte 1.500, ¿sí? Y aquí tengo un flujo de costos de 200, acá de 1.000, ¿sí? Por acá de un flujo de ingresos de 4.000, pongámosle de 3.000, y acá unos costos de 500, y acá en el tercer año un flujo de caja de 4.000 y unos costos acá de 1.000, pongamos, ¿vale? Proyecto a 3 años, ¿sí? Entonces vamos a traer la suma del valor presente de los ingresos menos la suma del valor presente de los egresos, que es lo que estamos haciendo ahí, tan sencillo, ¿no? O si lo quieren así para simplificar, pues sería el flujo neto de caja, ¿no? El flujo neto de caja, que es la diferencia entre los ingresos menos los egresos, da lo mismo, ¿no? El valor presente neto, ese flujo de caja sería igual a ¿qué? Pues a los menos 1.500, ¿ok? Más, y aquí serían 800, dado un futuro, vamos a hallar un presente con una tasa, por ejemplo, del. Entonces usted digo, ay, no, es que yo quiero ganarme el 8% anual, ¿sí? En ese proyecto. Bueno, vamos a una tasa bajita para irla subiendo. Quiero ganarme el 6% anual. Es la tasa que yo me quiero ganar, ¿ok? Entonces la tasa que yo voy a aplicar es la tasa deseada por los inversionistas, ahí está muy bajita. Entonces digo, bueno, entonces voy a traer ese flujo de caja aquí a valor presente a ver qué pasa. Entonces lo traigo con el 6% anual y este para un periodo, porque vamos a traer de aquí hasta acá, para un periodo, más los mismos 1.500, ahora aquí tendríamos un flujo de 2.500 neto, ¿no? Flujo neto, ¿no? Restando los 3.000 menos los 2.500, 2.500 da un futuro, también hallar un presente con una tasa del 6%, dos periodos, más, acá tendríamos 3.000, da un futuro, hallar un presente con una tasa del 6% y tres periodos, igual. Entonces, ¿qué es lo que me va a dar acá? Lo que me va a dar acá en valor presente neto, ¿sí? Que es lo mismo que estamos haciendo acá, de traer el flujo de ingresos menos el flujo de egresos, es qué suma voy a obtener aquí en el año cero, que representa la ganancia neta que tendría hoy si este proyecto se realizara en esos 3 años a esta tasa de interés. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál sería el valor presente neto del proyecto? ¿Ganó o perdió? ¿Ganaría o perdería? Háganle el cálculo ahí un minutico. Puede ser en Excel o puede ser ahí con las tablas o como quieran. Como les quede más fácil. ¿Cuánto dio? ¿Alguien tiene el ático? ¿Ahí?
¿Cuánto les dio? ¿Cuánto haría ese DPN? Gracias, Carlos Andrés Buitrago. 3.998,52. O sea que este proyecto tendría hoy una ganancia neta de 3.998,52. ¿Sí? Lo que significa ahí es que yo hoy a esa tasa de interés me estaría ganando esa suma. ¿Ok? Y esa suma está superando la tasa de interés. ¿Verdad? Ahora, digo, no, es que yo no quiero ganarme el 6. Yo quiero ganarme, me puse muy agalludo, como dice, entonces ahora yo quiero ganarme 3 veces más eso, el 18%. Ahora yo quiero ganarme ese 18% anual. Esa sería mi TMAR, ¿sí? O mi tasa deseada. Entonces ahora metamos el 18% a ver qué pasa con ese DPN. ¿Sí? Si le metemos una tasa del 18 a este flujo de caja, ya no el 6 sino el 18, ¿qué va a pasar con este DPN aquí? ¿Sí? Porque acá, digamos, ese flujo de caja de 3.998,52. Ahora, ¿qué va a pasar? No. Entonces, que al aumentar esa tasa de interés, pues esto se me viene abajo, ¿sí? Entonces, en la medida en que los proyectos tienen más tasa de interés, pues más difícil va a ser cumplir una meta del BPN positiva. ¿Ok? Más difícil va a ser lograrlo. ¿No? Si lo pueden calcular ahí, lo van a comprobar. ¿No? Ahora con el 18, ese DPN se nos va a reducir, no sé cuánto va a hacer. DPN, ahora con un 18%. Esto era con un 6. Ahora con un 18, ¿cuánto va a ser? Seguramente que va a ser, inclusive puede ser negativo. Es decir, que esa tasa me daría una pérdida. O sea que este proyecto, esa tasa no está recuperando esa tasa de interés, no estaría recuperando esa tasa de interés y me estaría generando una pérdida neta a ese valor que me di ahí. De tal manera que a medida que aumente la tasa de interés, a medida que aumente el nivel de exigencia de esa tasa de interés, el BPN va a ir disminuyendo. ¿Ok? ¿Sí? Entonces ahí viene el problema, ¿no? Es el criterio de fijar esa tasa mínima aceptable de rendimiento, porque esa tasa no puede ser ni muy allá, ni muy acá. Y ahí vienen entonces los criterios de fijación de esa TMAR, esa tasa mínima aceptable de retorno o de rendimiento que yo estoy esperando lograr con ese proyecto. Entonces, como dice Tarkin, ahí es el método más popular, más directo que emplean las compañías, ¿sí? Ecopetrol, por ejemplo, evalúa esos proyectos con valor presente neto. Instalación de una nueva tubería, instalación de una nueva, un nuevo proceso, en fin. ¿Ok? Bueno, creo que se nos acabó el tiempo, sí. Entonces ahora vienen los criterios para fijar esa TMAR, que serían los criterios para fijar esta tasa mínima aceptable de retorno. ¿Ok? Muy bien. Creo que hasta ahí está claro, ¿no? ¿Se entiende? Vamos entonces la próxima clase a mirar la fijación de la TMAR. Y por favor, pues pueden ir mirando ahí. Yo les pido el favor de que siempre estén mirando el libro de Tarkin. Pues el libro guía, porque hay varios, ¿no? Pero como para llevar una uniformidad del curso, pues he escogido ese libro, pero el de Thyssen es magnífico. Ese libro de Thyssen es maravilloso. La verdad que es un libro, tiene un nivel matemático un poquitico más alto que el de Tarkin, pero es un libro que trae unos problemas bien estructurados y bien de la vida real de muchas compañías, ¿no? Muy bien. Entonces, por favor, vayan leyendo, pues eso es un tema de responsabilidad de cada uno de ustedes que vayan leyendo
Ya vamos en el capítulo, arrancaríamos el capítulo cuarto o quinto, yo les indico ahora más tarde. Es que yo tengo una edición más anterior que la que está en el ebook, ¿ok? Que la que está en el ebook. Entonces, vayan mirando el capítulo de que se refiere. Ahí está el método pueden revisar el método para repasar lo anterior. Se llama el método, el capítulo dedicado a combinación de factores, que fue lo que ya vimos: utilizar gradientes, utilizar anualidades desplazadas, analizar valores presentes, valores futuros, todo eso, ¿no? Y el otro capítulo es el capítulo de la tasa nominal y efectiva. Es un capítulo. También creo que es el capítulo 3. Entonces, este es el capítulo 5, perdón. Entonces, el capítulo 5 debe ser ya del libro de Tarkin. Yo les confirmo cuál es. Y de aquí vamos a empezar a hacer unos problemas ya de valoración de inversiones con el método de valor presente. ¿Ok? Y como este método también nos sirve para comparar alternativas entre una alternativa A, una alternativa B y una alternativa C. ¿Sí? Esto no tiene ningún misterio, todo es muy sencillo. Sí, ustedes ya lo saben hacer, los cálculos, y pues ahí no hay ningún complique o no hay nada nuevo de lo que hemos visto. ¿Sí? Tan solo que estos flujos de caja pues se pueden ya convertir en gradientes o anualidades y todo lo demás que nos conlleva a utilizar varias funciones ahí que están en Excel. ¿Sí? Vamos a ver otras funciones que nos ayudan a aligerar aún más los cálculos. ¿Ok? Cuando hayamos visto flujos de caja con las fórmulas, ¿no? Y con el uso de los factores. Bueno, muy bien, entonces dejamos ahí. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por su atención, y entonces ahí les queda trabajito para la semana entrante. Bueno, profe. Muchas felicidades. Ok. Hasta luego, profe.